Bueno, buenas tardes nuevamente. Entramos en la última parte de Estación Total. Esta es la tercera presentación de este tema. Así que para ver directamente les voy a presentar unas diapositivas y entonces lo vamos viendo al tema sobre las mismas. Bien. Como siempre, ya saben ustedes, lo primero que tenemos que hacer es verticalizar el equipo y estacionarlo correctamente en el punto preestablecido de estacionamiento. Luego, vamos a ir a la primera diapositiva. Luego, en la estación total se pueden hacer las siguientes operaciones. El establecimiento de azimut es una operación que hay que hacer siempre. Es decir, de eso no nos podemos escapar. Lo primero que tenemos que hacer en una estación total es establecer el azimut de la misma. También van a encontrar como que muchas veces hablamos de configurar la estación o también de orientar la estación. En cualquiera de los casos estamos hablando de lo mismo y lo que estamos diciendo es, vamos a establecer nuestra estación total dentro de un determinado sistema de ejes. ¿Está bien? Hasta ahí estamos. Bueno, las otras tareas importantes o más rutinarias o más comunes que hacemos con una estación total son las tareas de levantamiento. Recuerdan que eran tomar puntos del terreno y volcarlos en un plano. La de replanteo, que era la operación contraria, es decir, puntos cuyas coordenadas ya tenemos en un plano y los queremos llevar al terreno. Y también podemos hacer otras tareas que nos permite la estación total, como son estas que están acá. Por ejemplo, el cálculo de área, calcular un área comprendida entre los puntos que a nosotros nos interesan, de los que hemos relevado. Calcular un volumen, es decir, tomar esa área, por ejemplo, y ver qué volumen está comprendido entre esa área y un plano de comparación determinado. También está la función de punto a línea, esta función que se llama así, lo que nos permite es medir la distancia entre dos puntos. Y por último tenemos esta función de altura remota, conocida también como REM, función REM en las estaciones totales, que significa medición de elevación remota. Después más adelante vamos a ver de qué se trata esto, pero esta es una función muy importante que tiene la estación total. Bien, esto es, digamos, las funciones más comunes que van a utilizar de la estación total. Así que bueno, vamos a empezar a ver el tema del establecimiento del azimut. Pasamos entonces aquí. Entonces, como dijimos, este programa de establecimiento de azimut se encuentra en todas las estaciones totales porque si no, no podríamos empezar a trabajar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir el sistema de coordenadas tridimensional X, Y, Z, que como les dije, puede ser un sistema creado por nosotros a conveniencia, de manera tal de poder realizar un determinado trabajo que nos interesa, o también pueden ser georreferenciadas, quiere decir que nosotros nos vamos a insertar en un sistema de ejes que ya ha sido creado por alguna institución nacional, provincial, municipal, etcétera, y lo que nos va a definir es el eje de las X, que está en el norte. Por eso en algunas estaciones ustedes van a encontrar el eje vertical. En las estaciones totales es el eje de las X, pero en algunas estaciones van a encontrar también como norte o como una N. Luego, el eje de la Y, que está en las abscisas, van a encontrar también como este o como una E. Y por último, el eje que marca las alturas va a ser el eje Z. Entonces, nosotros podemos encontrar en algunas estaciones las coordenadas como X y Z, y en otras estaciones vamos a encontrar como N, E, Z. Estamos hablando de la misma cosa, eso depende de cada fabricante. Bien, seguimos.
Bueno, fíjense lo siguiente, acá tenemos lo que yo les estaba diciendo, ¿no es cierto? Tenemos planteado un eje norte, ¿sí? O X, ¿eh? en esta estación, en esta marca que es Leica. Esta no es una marca que tengamos en la facultad, pero no importa, los conceptos son iguales para cualquiera. Entonces, tenemos el eje norte. En el caso de la facultad, si mal no recuerdo, hay una estación que es la Nikon, que trabaja también con norte, este y z, y una estación Pentax que tiene acá el eje X, acá el eje Y y el eje Z. Bien, no cambia nada con eso, es solo una configuración del fabricante. Fíjense que en este sistema de ejes coordenados que se creó, el origen, la coordenada X es 1000, la coordenada Y es 5000 y la coordenada Z es 200. Y se estableció un punto aquí que tiene un desplazamiento hacia el norte o hacia el eje X de 10 metros y hacia el este o hacia el eje Y de 10 metros también. Que vendrían a ser unas coordenadas X0 e Y0. Bien, entonces está establecido el sistema de ejes y tenemos este punto, podemos decir ahora ya de coordenadas conocidas. Vamos a la próxima. Bueno, como dijimos, una estación total es una pequeña computadora, ¿eh? Tiene un procesador, tiene una memoria y bueno, tiene un teodolito y tiene un IMED. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en una computadora cuando vamos a empezar cualquier trabajo? Por ejemplo, un Word o un Excel o lo que fuera. Bueno, lo primero que hacemos es darle un nombre al archivo. Lo mismo pasa en la estación total. Tenemos que darle un nombre al archivo. Y también recuerden, tenemos que fijar los parámetros ambientales. Si nos interesara alguna medición que tenga un nivel de exactitud bastante preciso. Entonces, todos los datos que se registren a partir de ese momento se van a registrar en ese trabajo. También se puede poner el operador y en fin, hay otros datos que pueden ponerse, fecha, lugar, etcétera, etcétera, de manera tal de que nosotros luego podamos identificar bien el trabajo en que nos hemos colocado. Entonces, luego de haber hecho eso, y una vez que estemos insertos en el trabajo, vamos a proceder a establecer el azimut o a orientar o a configurar, es todo lo mismo, lo que estoy diciendo, la estación total. Para ello, fíjense que se estableció una estación sobre este punto que hemos creado en la diapositiva anterior, que es el punto X, que tiene coordenadas X0 e Y0. Entonces, vamos a pasar a la siguiente. Y entonces, fíjense, este punto de la estación 1 que le llamamos, no sé si ustedes alcanzan a ver bien en la presentación, porque a veces no se ve muy bien, pero ¿qué coordenadas tiene? Tiene en el sentido X, o en el sentido norte, tiene la coordenada 1010. ¿Por qué? Recuerden que en el inicio teníamos 1000 más 10 que nos desplazamos hacia el norte, este punto tiene entonces coordenadas X o norte 1010. La coordenada Y, que tenía 5000, también se desplazó 10, por lo tanto de 5010. Y la coordenada Z, se supone que este punto está 1 metro más alto que este, por lo tanto tiene una coordenada Z de 201 metros. Y por otro lado, el otro tema que necesitamos introducir aquí en la estación total es la altura del instrumento, que en este caso es de 1,50. Vamos a ver 3 métodos de establecimiento de azimut o de configuración o de orientación de la estación. Un método es cuando nosotros conocemos las coordenadas del punto de estación y conocemos las coordenadas de cualquier otro punto, dentro, por supuesto, de la visión de nuestra estación total. Ese se llama el establecimiento de azimut
por las coordenadas de un segundo punto o también se dice por punto atrás. Estas son convenciones, es un lenguaje topográfico, así que tienen que tomarlo como viene. Como cuando se aprende un idioma, se toma como viene. Bien, entonces, la segunda forma es que nosotros tengamos una dirección a la cual está dirigido el objetivo de la estación y conozcamos cuál es la dirección que forma, cuál es el ángulo que forma esa dirección con el norte o con el eje X. Que por otro lado, saben ustedes, a eso le llamamos azimut, ángulo de azimut. Por lo tanto, si tenemos ese dato, también se puede orientar colocando las coordenadas del punto de estación y el ángulo azimutal. Y la tercera forma de orientar es que no esté estacionada la estación en un punto de coordenadas conocidas, sino que esté en cualquier punto, por ejemplo acá, pero sí que tengamos otros 2 puntos como mínimo de coordenadas conocidas. En ese caso, la orientación se llama inversa, o también van a encontrar como orientación de punto libre o de estación libre. O sea, hay distintas formas de nombrarlo, pero digamos, lo importante es saber que yo puedo orientar teniendo la estación fuera de un punto de coordenadas conocidas, teniendo las coordenadas de otros 2 puntos dentro del sistema de ejes. Bien, entonces vamos a ver cada una de estas 3 formas. Pasamos a la siguiente. Fíjense entonces, tengo ya mi equipo establecido sobre el punto de estación de coordenadas conocidas. Instalo en el otro punto del cual conozco las coordenadas, fíjense que este punto, donde está el bastón que sostiene al prisma, está apoyado sobre el punto de coordenadas conocidas, tiene coordenadas X 1100, Y 5100 y Z 202. ¿Qué quiere decir esto? Que del origen, este punto está corrido 100 metros hacia el norte, 100 metros hacia el este, y que está 2 metros por encima del Z que tiene el origen y 1 metro por encima del Z que tiene el punto de estación. El otro dato que necesitamos incorporar aquí es la altura del prisma. Los bastones que sostienen el prisma tienen una escala graduada de manera tal de que nosotros directamente podemos leer en esa escala cuál es la altura del prisma. Esa altura, aprovecho también, se puede verificar. ¿Por qué? Porque esa altura tiene que ser, si uno quiere verificar con una cinta, tiene que ser la altura que está desde el punto donde está apoyado el prisma hasta el cruce de los hilos del retículo que tiene el prisma. Bien, estamos entonces, estamos tratando de orientar por la primera forma. Bien, entonces, fíjense, tal como están dadas las condiciones de estos 2 puntos, ¿qué es lo que pasa? Que esto se desplazó 90 metros para acá y 90 metros para allá, por lo tanto, esto forma un ángulo de 45 grados con el eje de las abscisas y por lo tanto también forma un ángulo de 45 grados con el eje norte. Por lo tanto, ¿qué tenemos también aquí nosotros? Tenemos también el azimut de partida, si quisiéramos. O sea, si nosotros apuntamos el lente de la estación hacia el prisma, bueno, esa dirección con la dirección norte nos va a formar el azimut de partida. Entonces, si vamos a orientar por este otro punto, por punto atrás o por otro punto de coordenadas conocidas, bueno, lo único que tenemos que hacer es visar el prisma y en algunas estaciones darle, luego de haber colocado las coordenadas donde está el prisma, es darle Enter, como en cualquier computadora cuando queremos establecer ya que quede fijo un valor. Automáticamente la estación ahí va a quedar orientada de acuerdo a este sistema de ejes y por lo general la forma de comprobarlo es que ya nos pide si queremos
tomar las coordenadas de algún otro punto. Eso nos indica, bueno, yo ya estoy orientada, ya estoy configurada y puedo darte las coordenadas de cualquier punto que se encuentre dentro de este sistema de ejes. Bien, esa sería la primera forma. La segunda forma, perdón, me toqué de una vez, no sé qué pasó. Listo, listo. En realidad correcto, pero esto se está dejando. Voy a venir por acá. Por acá. Y volvemos. Bueno. Entonces, establecido el azimut, ya podemos empezar a trabajar, como les dije, y hacemos las tareas de relevamiento, tomar coordenadas de distintos puntos de interés, o también podemos obtener, podemos hacer las tareas de replanteo, que es volcar al terreno las coordenadas que tenemos en un plano, en un croquis, etc. Bien, vamos a la siguiente. Vamos a ver entonces primero la tarea de replanteo y después, fíjense que ya hemos visto dos formas de orientar la estación. Dejé una tercera para lo último, por eso le cambié de lugar. Vamos a ver las tareas de replanteo. Para realizar las tareas de replanteo, que es ubicar en el terreno los puntos de los cuales tenemos las coordenadas, también tenemos que orientar la estación primero. O sea, tenemos que establecer, configurar la estación dentro del sistema de coordenadas donde están los puntos que queremos replantear. Luego de configurar la misma, vamos a suponer que ya está inserta, que ya tenemos el azimut de partida. Lo que nos va a preguntar el equipo cuando nosotros entramos al programa de replanteo del equipo, nos va a solicitar las coordenadas del punto que queremos replantear. Esta tarea puede hacerse poniendo manualmente las coordenadas del punto, o bien podemos ya cargar previamente en el equipo todas las coordenadas de todos los puntos que queremos replantear, de manera tal que solamente vamos a tener que hacer un llamado a cada uno de ellos a medida que queremos ir replanteándolos. Una vez que nosotros le colocamos al equipo las coordenadas del punto que queremos replantear, el equipo nos va a indicar dos cosas, un ángulo y una distancia. El ángulo que nos está indicando es el ángulo que forma la dirección en la que está la estación en ese momento, la dirección del anteojo, en la que está, o mejor dicho, del eje de colimación, para hablar más con propiedad, la dirección del eje de colimación, el ángulo que forma con respecto a la dirección donde se encuentra el punto que quiero replantear. ¿Qué quiere decir esto? Que lo único que yo tengo que hacer es soltar mi alidada y a partir de ahí ir girándola hasta que ese ángulo que me estaba indicando llegue a cero. Porque en ese momento yo voy a estar con mi eje de colimación en la dirección donde está el punto que quiero replantear. ¿Qué nos queda ahora? Ubicar dónde está ese punto, porque conocemos la dirección, pero no conocemos en qué lugar. Entonces, como también les dije, el equipo nos estaba indicando una distancia, lo que hacemos es, mandamos a un ayudante con el prisma en la dirección que nosotros establecimos, que está el punto, y le hacemos poner el prisma a una distancia aproximada, a pasos o como fuera, de la distancia que me indicó el equipo que está al punto. Y entonces, una vez que tengo el prisma establecido en ese lugar, mido la distancia y el equipo me va a decir si me encuentro en el punto, cosa que va a ser muy difícil en la primera operación, o si me encuentro todavía más lejos del equipo o más cerca. Es decir, si el prisma tiene que venir más hacia la estación o si tiene que alejarse más. Bueno, como se darán cuenta, esta es una tarea interactiva que tengo que hacerla varias veces.
depende de la práctica que tenga uno, las veces que lo va a hacer, de manera tal de que hasta aquel momento en que me indique el equipo que la distancia es 0. En ese momento yo sé que estoy sobre el punto que quiero replantear. Bien, vamos a ver entonces en este gráfico los que yo les he explicado. Fíjense, acá estamos en el punto de estación, ya hemos orientado la estación, este es nuestro azimut de referencia, y quiero replantear estos dos puntos, el punto P sub 1 y el punto P sub 2, que tiene acá unas coordenadas X y Z y coordenadas X y Z, que no vienen al caso los valores, pero digamos son dos puntos de coordenadas cualquiera. Pasamos a la siguiente. Entonces, fíjense lo que les digo. Lo que me va a dar el equipo cuando yo le coloque las coordenadas del punto que quiero replantear, yo estoy queriendo replantear ahora este punto 1, es cuál es el ángulo que forma con la dirección entre la estación 1 y el punto 1 a replantear. Entonces lo que yo voy a tener que hacer es mover el anteojo hasta que ese ángulo me dé 0. Y en ese caso voy a estar en la dirección del punto. Estoy repitiendo un poco, pero para que lo vean en el gráfico lo que ya les expliqué antes. Luego está la distancia. Entonces yo, por ejemplo, lo pondré, considero que acá estamos a la distancia correcta. Entonces lo pondré a mi ayudante aquí con el prisma, se colocará ahí, le daré al equipo que mida y el equipo me va a decir te faltan 5 metros o te faltan 3 metros o en el caso que esté por aquí me va a decir te pasaste 10 metros. Bueno, y así voy a tener que decirle, bueno, acércate más o alejate más hasta que ponga sobre el punto que quiero replantear, con lo cual cuando yo mida la distancia me va a dar 0. Bien, esta es la tarea de replanteo entonces. Bueno, y por último vamos a ver esta última forma de orientar que, como les dije yo, es de estación libre o inversa, también se encuentra en algunas estaciones, que es cuando estoy estacionado en un punto que no tengo las coordenadas de ese punto, es decir, no es de coordenadas conocidas, pero sí conozco las coordenadas de algunos otros puntos. Entonces yo puedo indicarle a la estación que voy a orientarla por estación libre y de esa manera lo que va a hacer la estación es pedirme las coordenadas de dos puntos. Una vez que yo le ingrese las coordenadas de esos dos puntos y que le indique dónde están, bueno, automáticamente la estación va a calcular las coordenadas del punto donde está estacionado y por lo tanto va a tener establecido el azimut el azimut correspondiente. Bien, acá al costado tienen un poco la descripción. Y también, por ejemplo, les dice por qué a veces se usa esta configuración para orientar. Porque muchas veces los puntos que tenemos las coordenadas se encuentran en lugares que son poco accesibles. ¿Por qué? Porque normalmente los puntos fijos se suelen poner en un lugar donde no sea fácil de acceso a la gente, porque si no los pueden mover, los pueden romper y por lo tanto pueden cambiar la configuración del punto. Entonces, en las obras a veces conviene estacionar en algún punto que nos resulte más conveniente para todas las mediciones que queremos realizar y orientar por las coordenadas de esos puntos fijos que ya los tenemos establecidos. Bien. Por último, como ustedes saben, muchos de los trabajos de ingeniería civil se extienden en áreas amplias y el alcance de las estaciones totales, si bien es adecuado, muchas veces no alcanza para ver todos los puntos de la obra que queremos nosotros establecer. Por lo tanto, lo que hay que hacer en estos casos es lo que se llama un cambio de estación. Una vez que nosotros cambiamos de estación, es decir, que levantamos el equipo, vamos a suponer que lo tenemos configurado acá, una vez que establecemos el cambio de estación, vamos a tener que volver a
a configurar, a orientar o a establecer el azimut de la estación en base a puntos que ya hemos relevado anteriormente. Y entonces nuevamente poner la estación dentro del sistema de ejes donde estábamos anteriormente. Bueno, de esta manera podemos seguir midiendo por kilómetros y kilómetros y toda la longitud de la obra que estoy viendo. Bien, esto es todo. Con esto damos por terminada la clase Dejo de compartir y con esto damos por terminada la clase de estación total con esta tercera parte. Así que bueno, buenas tardes y nos vemos en la próxima.